No, buenas tardes para todos, ¿Qué tal? Su servidor, soy el licenciado José Antonio Macuse Guerrero. Me invitó el día de hoy Edgar precisamente a platicarles un poquito acerca del amparo, porque creo que todo el mundo hemos escuchado acerca de esta figura que es el amparo, pero realmente pocos lo conocemos en la práctica. Entonces la idea es que se familiaricen un poquito con lo que es el amparo, que sepan qué expectativas se puede llegar a tener con él, qué resultados se han tenido hasta la fecha y cuáles son los riesgos y ventajas y desventajas, al igual que un pequeño protocolo de actuación al momento de que ya sea ustedes o sus conductores son detenidos. Entonces básicamente esta es la idea. Voy a hacer una breve exposición. Al terminar esta exposición daremos parte a una etapa de preguntas y respuestas, al fin de que al estar aquí de primera mano pueda yo resolverle alguna de sus dudas que tengan referente a este tema del amparo, o si es de algún otro, bueno, ahí está dentro de mi área de expertise, poderlos apoyar. Entonces, hace poco hice una publicación acerca de una de las últimas sentencias que me notificaron. ¿De qué trata estas sentencias? Anteriormente el juicio de amparo respecto de los casos de Uber era muy sencillo, entre comillas, de poderlo sacar adelante. ¿Por qué? Porque las multas no estaban actualizadas, las manejaban todavía en lo que eran salarios mínimos, y según las reformas a la Constitución ya estaba prohibido tener las multas en base al salario mínimo, lo declararon inconstitucional, y habían dado el término de 2 años para que corrigieran estas normas y se adecuaran a lo que son las unidades de medida. El gobierno del estado, viendo esta situación y que todos los amparos empezaron a proceder de una forma muy fácil, precisamente por ese detalle, reforman la ley, en este caso el reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes, que es la que rige el transporte público dentro de la ciudad. Y al mismo tiempo subieron de forma exagerada lo de las multas. Anteriormente la multa era de alrededor de 6,000 pesos, más lo del corralón llegaba a 7,000 pesos. Ahora se fueron, en realidad, bueno, todo el mundo debe de conocer que es alrededor de 30,000 pesos, pues en realidad no son 30,000 pesos, es de 500 a 700 unidades de medidas, lo que equivale en realidad a 60,000 pesos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la mayoría paga 30,000 pesos? Porque dentro de la misma ley, y tanto de la ley de ingresos del estado como del reglamento, se menciona que si se paga esta multa dentro de los 5 primeros días, se tiene derecho a pagar solamente el 50% de la sanción. De igual forma, se prevé lo que es la reincidencia. En caso de reincidencia, la multa será doble. Entonces quiere decir que en realidad, en el caso de ser una detención por segunda ocasión, ya no son 60,000 pesos, son en realidad 120,000 pesos. ¿Sí? Duda. Acá en el tema de la reincidencia, ¿para quién aplica? ¿Para el conductor o el vehículo? En realidad es para el propietario del vehículo. ¿Sí? Pero ¿cómo aplica? Por ejemplo, yo le doy rento mi carro, ¿no? Y van a detener al chofer. Ah, correcto. Pero la multa la hacen a nombre del chofer, o sea, nadie sabe en teoría que es mi carro. En realidad no, porque dentro de la multa de la boleta de infracción viene nombre del propietario o concesionario, y ahí viene tu nombre. Ese lo sacan de la tarjeta de circulación. Y de hecho, cuando tú vas a las instalaciones de Cocotra y quieres recuperar tu vehículo, no se lo van a dar a tu conductor, al menos que llegues con una carta poder a nombre del propietario del vehículo, y entonces sí le autorizan la devolución del vehículo. Pero el nombre del propietario, o como ellos le ponen ahí, concesionario, se queda en una base de datos que ellos mismos resguardan. Sí, el nombre lo ponen en ese momento en la tarjeta de circulación. Si en el momento el conductor no le da ningún documento y demás, simplemente le dan la boleta. ¿Y qué pasa? Después el propietario quiere ir a recoger el vehículo y dice, bueno, tienes que traer tus documentos, la tarjeta de circulación que no dio tu conductor en ese momento, y tu factura para acreditar que es tuyo el vehículo y poderte hacer la devolución. No sé si otra duda. Ahora, en base a lo que te estás diciendo, que no es ni el chofer ni el vehículo, sino que es el propietario. ¿Qué pasa si yo tengo, por supuesto, interpreto que más de uno tenemos más de un coche, ¿no? Y a nuestro nombre. Entonces a mí me agarra otro coche diferente, pero está mi nombre. En ese caso, ¿soy reincidente o cómo se llama? Eres reincidente. Si no se llegan a dar cuenta ellos por la base de datos que no lo checaron, te van a poner la sanción como si fuera por primera vez. Si se dan cuenta, procede que fuera la reincidencia y se va la multa al doble. Amén, que sea otro vehículo. Correcto. Okay. Correcto.
Vamos al tema de las leyes. Las leyes no pueden ser casuísticas, es decir, la ley no se le va a aplicar a un vehículo, la ley se le aplica al propietario del vehículo. Por eso es que entonces se considera que sí es reincidencia estrictamente hablando, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, continuamos. Después de haber hecho yo esta publicación, empezaron a surgir una serie de dudas. Entre ellas me llamó mucho la atención una que comentaron por ahí. ¿Por qué se va uno al juicio de amparo, siendo el amparo un procedimiento federal, cuando la Ley de Comunicaciones y Transportes y su reglamento es estatal? Es muy fácil. El amparo es una institución que lo que trata es sobre la constitucionalidad o no de las acciones. Nosotros vivimos en un estado donde absolutamente todo, leyes, reglamentos, van a surgir de la Constitución, y por lo tanto ningún reglamento o ley puede ir en contra de la Constitución, ya sea ni reglamentos, ni leyes, ni actos como tal. Entonces, dentro del juicio de amparo es un medio de control constitucional. En realidad hay 3 medios de control, pero en este caso es uno en específico que trata acerca del particular. Otros pudieran ser las medidas de inconstitucionalidad, etc. Pero en realidad es por esa situación. El amparo que nosotros estamos planteando tiene 2 características. Uno es amparo en contra del acto por la detención ilegal, y el otro es el amparo en contra de leyes, de las leyes que se están queriendo aplicar. El hecho de decir, nosotros, sabes que esas leyes no me la deben de aplicar a mí porque la considero contrario al texto de la Constitución. Ya obviamente esa parte, bueno, ya es parte de nuestro trabajo, y son alrededor de entre 60 o 70 hojas lo que viene siendo un amparo, que bueno, no se podría tomar en esta explicación, pero es para que se den cuenta o el por qué se va uno al juicio de amparo directamente en lugar de ir, por ejemplo, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ojo, también se puede ir, uno puede optar por el juicio de nulidad ante dicho tribunal. Sin embargo, es mucho más fácil y factible que prospere el juicio de amparo, porque estamos atacando las dos cosas, tanto la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes como la ilegalidad del acto en sí. Ahora, ¿cuál es el término para poder presentar este juicio de amparo? Porque constantemente me llaman personas y me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero yo proteger a mis conductores de la cuestión de las detenciones. Pues no se puede hacer, porque el amparo no es procedente en contra de actos futuros de incierta realización. El hecho de que tú tengas un vehículo y lo traigas dentro de la plataforma de Uber no quiere decir que por ese hecho ya es inminente que te vayan a detener. Entonces puede ser que tanto te detengan como no te detengan, y ese es un criterio para saber la procedibilidad o no del amparo. Entonces el amparo no puede proceder en esos términos si el acto es incierto o de incierta realización. Entonces tiene que ser forzosamente a partir de la detención. Y ahora, ¿qué pasa respecto de la ley como tal? Este tipo de leyes, que es autoaplicativas, hay 2 términos para poderla promover. Uno es 15 días posteriores a la publicación de la ley, en este caso dentro del periódico oficial del Estado, que es el que rige a las leyes estatales, que sería el equivalente al diario oficial de la Federación en las leyes de naturaleza federal. Pero entonces, este periodo ya obviamente a todos los que estamos aquí ya nos precluyó. Cuando ellos hicieron la reforma de las leyes que anteriormente estaban declaradas como inconstitucionales, tuvieron que cambiar el texto precisamente de la ley, y a partir de que hicieron esa reforma tuvimos 15 días para poderlo haber promovido el amparo en esos términos, sin necesidad de la detención. Y ojo, solamente el amparo contra leyes. No se dio el caso. ¿Cuál es el otro supuesto? ¿Por qué estamos diciendo a partir de la detención? En este tipo de leyes, el otro supuesto es 15 días a partir del primer acto de la aplicación de la ley en tu contra. ¿Cuándo se da este acto de la aplicación de la ley en tu contra? Cuando te detienen y te están imponiendo las sanciones. ¿Qué pasaba con los amparos que ya habían procedido? Ese amparo te protegía en contra de una ley que fue declarada inconstitucional, pero esa ley ya no existe. Fue en su lugar, la cambiaron por esta nueva ley, que le quitaron la parte de los salarios mínimos, y ahora está en tela de juicio ver si es constitucional o es inconstitucional. Entonces, esos viejos amparos en realidad ya no van a proteger a la persona que había obtenido en su momento el amparo favorable, porque ese amparo favorable se lo concedieron por el hecho de decir, es que esta multa me la están estableciendo en base a salarios mínimos, lo cual ya está prohibido, y el nuevo texto de la ley o la nueva ley ya no te lo maneja en esa forma, ya te lo maneja en base a unidades
se llama UMA, unidades de medida, ¿verdad? Entonces esa es la situación del amparo. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Muy bien, continuamos. Entonces ese es básicamente el panorama. Ahora, ¿qué está pasando en la realidad, en la práctica, cuando están deteniendo a los vehículos? Yo les aseguro que por lo menos, y de lo que yo he visto o estudiado de los casos, más del 95% de las detenciones son trampas que pone la misma autoridad. Están coludidos, ya sabemos que aquí en el Estado es un problema más político que otra cosa. Hay intereses muy fuertes detrás de estas acciones que el gobierno del Estado ha estado pues también desgraciadamente impulsando, y lo que están haciendo es que están coludidos con ellos, se ponen de acuerdo y presentan las multas. ¿Cómo lo sabemos? Cuando empiezan a ver las primeras detenciones, en este caso el amparo que estamos presentando es en materia administrativa. En materia administrativa todavía la autoridad tiene la oportunidad de mejorar la fundamentación y motivación de su boleta de infracción. Entonces le daban a ellos esa oportunidad, que lo hacían dentro del informe justificado, y después a nosotros nos daban el término de 15 días para ampliar o no la demanda de amparo respecto de las nuevas consideraciones que virtió la autoridad. Dentro de esas consideraciones, ¿qué creen que hacían? Ellos llegaban y presentaban la captura de pantalla del usuario cuando había solicitado el servicio y la querían presentar como prueba. En este caso, bueno, nosotros nos fuimos por el lado de una jurisprudencia que habla que las comunicaciones privadas son inviolables y que se requiere forzosamente la orden de un juez federal para poderlas intervenir, y en este caso eso abarca e incluye también la información de los teléfonos celulares. Entonces ellos ni siquiera habían mencionado en qué forma habían obtenido esa información, y por ese lado les metimos zancadilla dentro del juicio de amparo. A raíz de eso, bueno, ya han cambiado un poco su modus operandi y demás. También es muy claro, muy visible cómo ellos han ido cambiando y evolucionando dentro de las detenciones por las cuestiones que nosotros manejábamos dentro del texto de amparo. Originalmente ellos manifestaban el hecho de decir es que se les detuvo mediante la plataforma de Uber y cobraron esta cantidad. Y cuando nosotros decíamos, bueno, conforme a los términos y condiciones de Uber, esa cuestión es imposible, porque en el punto 4 de los términos y condiciones de Uber venía la forma de pago, y la forma de pago te decía que no se podía establecer la forma o el monto total del pago sino hasta que acabara todo el recorrido. Entonces, si el recorrido es del punto A al punto C y me estás parando a la mitad, ahí todavía no había acabado el recorrido. Y el punto 4 de los términos y condiciones de Uber te manejaba que este monto estaba condicionado a una serie de circunstancias, a los trayectos, al horario, a los tiempos, a las tarifas dinámicas, en fin, a un sinfín de situaciones que modificaban ese monto. Entonces no era posible cobrar, puesto que ni siquiera te hubiera podido arrojar una cantidad. A raíz de eso ya le empezaron a quitar y ya nada más decían mediante el uso de una plataforma electrónica, que ahora nosotros también lo volvimos a atacar por ese lado y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Si tú no me dices qué plataforma o qué sistema electrónico es el que supuestamente estoy usando, me dejas en estado de indefensión porque no me permites probar lo contrario. Y volvieron nuevamente a modificar su redacción dentro de las boletas de infracción. Entonces es muy evidente que ellos mismos van tratando de evolucionar conforme a lo que nosotros como abogados vamos poniendo dentro de las boletas de infracción. Ahorita ya se los digo y lo comento abiertamente, porque ya no lo están haciendo en esta forma, ya están poniendo otra fundamentación diferente y ya también esa parte la estamos atacando nosotros de forma diferente. Pero hay que entender esto mismo, el juicio de amparo no es un procedimiento, es un juicio como tal, lleva toda una etapa, lleva pruebas, alegatos y sentencias. Entonces no quiere decir que el juicio de amparo sea completamente infalible y que siempre va a salir favorable. Va a depender de un sinnúmero de situaciones y cada caso es particular. Entonces cada caso hay que tratarlo, atenderlo de forma especial, estudiarlo a fondo para tratar de ganar. Y tan es así que vuelvo a lo mismo, el amparo que nosotros estamos proponiendo es mixto. Vamos tanto a atacar el acto en sí de autoridad, que es la detención, como la inconstitucionalidad del texto de los dos artículos que nos están imponiendo, que en concreto es el 58 y el 61 del reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda?